El otro día, en la newsletter que tengo en LinkedIn, hablaba sobre respeto y prejuicios. Y la verdad es que alguien me dio la idea para hacer este podcast, hablar de los pecados capitales, no de todos, no os preocupéis, esto no es nada ni moralista ni religioso, pero sí que tienes que tener en cuenta con algunos de los pecados capitales que se pueden cometer a la hora de vender y cómo te pueden afectar a tus resultados y cómo evitar que esos pecados capitales te influyan para que no obtengas lo que tú quieras, que es vender. Así que si estás preparado, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre venta que te ayude a tener mejores resultados y desarrollo personal para que vayas trabajando toda tu mentalidad, todas tus creencias y seas mejor persona y tengas mejor o mayor calidad de vida y éxito en todas y cada una de las áreas de tu vida. Como te comentaba en la introducción, hoy quiero hablarte de los pecados capitales, porque al final somos personas y estamos, pues influidos, influenciados, utiliza la palabra que más resuene contigo, con todo lo que nos rodea y tendemos, como ser humano que es uno, a pecar, entre comillas, de alguno de estos de los pecados capitales. Y quiero decirte que te voy a hablar de alguno de ellos, pero que no te voy a dejar todos en este podcast, sino que te voy a dejar el enlace para que te suscribas a la newsletter y te descargues el audio que corresponda a uno de los pecados capitales, que ya te contaré cuál es, y no vamos a contar en este episodio, sino que te descargarás el audio y lo podrás escuchar tranquilamente, porque ya sabes que mi objetivo sigue siendo aportar valor y el contenido va a seguir siendo gratuito. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales que los conocemos todos, al menos todos los que hayamos tenido medianamente una educación católica, aunque no ejerzamos, pero sí que lo hemos conocido y anda que no hay películas que no hablan de ellos? Tenemos la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Y sí que es cierto que podríamos darle una vuelta de tuerca y sacar algo de cada uno de ellos, pero ¿cuáles son de estos 7 pecados capitales los que más te afectan a la hora de vender? Pues son la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia y la pereza. Son 5. Podríamos hablar de la gula y la lujuria, pero lo vamos a dejar, si queréis, para otra ocasión, pero en realidad quizás apliquen un poco menos. Verás cómo te puede afectar la ira. La ira es cuando, no te voy a buscar la definición ni te la voy a contar aquí, pero ya sabes que la ira es cuando algo te saca de tus casillas y sacas ese monstruo interno que todos llevamos dentro, todos, y te aseguro que las personas más calmadas son las que peor monstruo interno llevan. Yo soy una persona muy tranquila, pero también sé que cuando tengo que sacar todo lo que llevo dentro, tengo dentro todo lo que tiene un lado claro, tiene un lado oscuro, exactamente en las mismas proporciones. Así que procura una persona tranquila, no enojarla, porque cuando la enojas y saca todo eso que lleva dentro, créeme, es bastante chungo. Bueno, como te contaba, la ira. ¿Cómo puede hacerte la ira o por qué puede surgir la ira? La ira puede surgir, pues porque se llena el vaso de tu paciencia. Y la paciencia es una virtud, podríamos decirlo. La paciencia es un músculo que se ejercita. De eso ya hablaba el otro día también en una publicación que hice en LinkedIn sobre la paciencia, en este caso relacionada con mi madre, ¿no? Que me ha ayudado y es mi maestra. Cuando tienes cerca de tu entorno una persona que tiene demencia, ejercitas la paciencia hasta límites insospechados. Al menos esa es mi experiencia y al menos ese es mi caso. Pero no te voy a hablar de mi madre, no te preocupes. Pero sí que, ¿qué pasa cuando se llena ese vaso en el que vas depositando gota a gota, gota a gota tu paciencia y de repente, ¡pum!, rebosa? Cuando rebosa el colmo de tu paciencia, cuando han colmado tu paciencia, es cuando surge la ira. Y la ira es como una explosión, yo la llamo termonuclear. Es una explosión incontrolable que deja de piedra probablemente a la persona que tengas delante porque reaccionas de una manera desproporcionada a lo que te ha dicho. Y probablemente acabes pagando con esa persona todo aquello que llevabas dentro y que esa persona a lo mejor, yo qué sé, es que te ha podido decir buenos días. Y si es un cliente, te ha podido, pues a lo mejor ha tenido un mal día y te ha dicho una respuesta que en otras ocasiones te la ha dicho con educación, pero en otras ocasiones no te ha molestado y ahí justo es lo que hace que te desborde. Verás, delante de un cliente, por muchas, 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 muchas ganas que tengas de explotar tu ira, no lo puedes hacer, porque eso es algo que tu cliente jamás de los jamases, y lo voy a repetir, jamás de los jamases va a olvidar. Y fíjate que si esto te pasa con personas de tu entorno más cercano, pues imagínate que siempre se van a acordar de aquel día que le montaste
un jaleo, un pollo, utiliza la expresión que más sea acorde a donde tú vivas. Ese día que realmente explotaste y montaste un espectáculo sin venir a cuento la mayoría de las veces, nunca se van a olvidar. Y bueno, en tu ámbito personal puede que no se olviden y puede que, bueno, pues te lo perdonen porque te entienden, saben cómo eres, te conocen desde el punto de vista personal. Conocen tus bellezas, conocen tus fallos. Pero desde el punto de vista de la venta, una explosión de ira hace que tu cliente automáticamente, todos aquellos mecanismos de defensa que había tenido y que tú has estado poco a poco hablando con él, aportando valor, ayudando, estando ahí cuando hay un problema, todos esos muros, esas barreras que podría tener, bueno, pues para defenderse de lo que es la venta, las había bajado. Pero el momento en el que tú tienes una explosión de ira, la sube, vuelve a subir esas barreras y probablemente las suba reforzadas, porque has quebrado su confianza. Y fíjate que quebrar la confianza de alguien es probablemente una de las cosas más difíciles de volver a recuperar. Porque cuando alguien te falla, cuando tú sientes que alguien te falla, y esto a veces no sabes muy bien por qué, pero una explosión de ira es evidente, cuando alguien te falla, automáticamente tú ya en esa persona no la ves igual. Y como no la ves igual, no puedes confiar, porque ha habido algo que se ha salido de tu relación, ¿no? Del status quo habitual de esa relación, y no ha sido precisamente en positivo, sino que ha sido algo en negativo. Y cuando es en negativo, tu cliente se va a sentir tremendamente afectado y es más que probable que nunca jamás te vuelva a ver igual y que todo ese trabajo que habías hecho previo para construir una relación, para generar una relación de confianza, se escape, bueno, por el desagüe, porque de repente todo aquello que había construido lo considera falso. Si es una relación de muchos, muchos, muchos años, quizás puede llegar a entenderte, pero si no lo considera falso, y te va a costar el triple, probablemente, volver a construir esa relación. Y aún así, probablemente siga teniendo esa sensación de que, wow, esta persona en cualquier momento me va a tener esa explosión de ira y yo la verdad es que no tengo por qué aguantarlo, ¿no? ¿Esto te suena? No tengo por qué aguantar esto, no tiene sentido y está fuera de lugar. Y cuando pasa eso, es muy difícil volver a reconducir la situación. Así que las explosiones de ira que muchas veces parece que son incontrolables, en realidad sabes que siempre te digo muchas veces que pienses antes de hablar y más cuando estás vendiendo. Cuando notes que te está empezando a hervir la sangre, ¿no? Que se podría decir. Cuando notes que se va calentando tu temperatura de la ira y estás delante de un cliente, por favor, es mucho mejor que respires, te calmes o te disculpes y te vayas si ves que no vas a poder controlarlo. En realidad, esto podríamos llevarlo a muchas otras expresiones o muchas otras emociones, pero con la ira realmente es quizás la más difícil de todas, porque cuando uno explota de ira es porque no puede más, entonces es la más difícil de controlar y es la más evidente además, porque el resto, bueno, se pueden camuflar, pero un ataque de ira es difícilmente camuflable y por lo tanto, como es poco camuflable, es más que probable que te encuentres con esa situación en la que pierdas por completo la relación con tu cliente. Y fíjate que te estoy diciendo a ti desde el punto de vista de vendedor, de la persona que se dedica a vender. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando tu cliente tiene una explosión de ira delante tuya. Yo no sé si lo has sufrido alguna vez. A mí alguna vez me ha tocado sufrirlo. Pues que aunque tenga esa explosión de ira, tú tienes que estar totalmente en calma, aguantando, como se suele decir, el chaparrón, y si acaso decirle, bueno, quizás no es un buen momento, vuelvo más tarde, ni replicar, ni llevar la contraria, ni echar, como se suele decir, más leña al fuego, porque lo único que vas a conseguir cuando una persona está así es irracional. Y como es irracional, ningún razonamiento lógico le va a hacer bajar esa temperatura. Solo lo hace que aguantes el chaparrón o que le propongas verle en otro momento. Es la única forma. Así que procura con la explosión de ira, fíjate que te lo estoy diciendo desde otro punto de vista, ¿no? Desde el cliente y desde el tuyo, la explosión de ira difícilmente controlable, pero tienes en tu capacidad intentar, por lo menos la medida posible, darte cuenta que lo vas a tener, minimizarlo y si puedes evitarlo al máximo, aunque ya te digo que es muy difícil de evitar cuando te viene un ataque de ira. ¿Cuál es otro de los pecados capitales que se pueden cometer a la hora de vender? La soberbia.
La soberbia es cuando te crees por encima de los demás. Y cuando te crees por encima de los demás, puedes cometer determinados errores graves que pueden hacer que tu cliente desconecte de estar ahí a tu lado, desconecte de ti como persona, porque recuerda que al final tú puedes tener muy buena estrategia de ventas, muy buenas técnicas de ventas, muy buenas maneras, pero la soberbia quizás es una de esas cosas que se ven casi a la legua, ¿no? Tú hay muchas personas o muchas actitudes que dices, vaya, qué soberbia, ¿no? Que cómo se cree que está por encima de los demás. Y un cliente puede tener soberbia, porque es que al cliente al final no te voy a decir que siempre tenga la razón, no te voy a decir ni mucho menos que tengas que aguantarle todo, pero desde luego que puedes verle con soberbia. Pero tu cliente no puede verte a ti con soberbia, porque aunque tú siempre tienes que tener el control de la conversación de ventas, tu cliente no debe sentir que tú eres superior a él. Eres su igual y le está ayudando en algo. Pero si siente y tú le demuestras que estás por encima, eso es soberbia. Al final tu cliente, a nadie le gusta que tener a alguien que se sienta superior al lado y que te lo esté recordando constantemente. Absolutamente a nadie. Ni en el ámbito personal ni en el mundo de la venta. Así que, por favor, la soberbia, solo tienes una manera de combatir la soberbia y es con humildad. Humildad porque tengo que decirte una cosa, ni eres perfecto, ni lo sabes todo, ni estás en posesión de la verdad absoluta, ni eres infalible. Lo siento mucho, porque al final eres perfectamente imperfecto, te falta conocimiento como para varias vidas, como a mí y como cualquier persona, es imposible saberlo absolutamente todo, por lo tanto, como no sabes absolutamente todo, no estás en posesión de la verdad absoluta, y como no estás en posesión de la verdad absoluta, tienes que estar con humildad delante de tu cliente. Porque desde esa posición de humildad, de servicio y de apoyo, que no servilismo, es donde consigues generar esa relación. Y esto es muy importante, porque nadie quiere estar al lado de alguien que le recuerde constantemente que le falta conocimiento, que le faltan cosas por aprender y es muy difícil de controlar la soberbia, ¿eh? Bueno, es un pelín más fácil que la ira, pero es difícil de controlar la soberbia, sobre todo cuando te das cuenta de que en ese momento tú sí que sabes más que la otra persona. Y cuando te das cuenta de que sabes más que la otra persona, lo que tienes que hacer es darte cuenta que sabes más de eso, pero la otra persona sepa mucho más de algo que tú no sabes. Y eso te rebaja un pelín y hace que en tu conversación no hace falta que hables imponiendo, sino que directamente hables, bueno, pues contando, explicando, entendiendo y rebajando tu tono y tu nivel al de la otra persona para que esa persona conecte contigo. No para que te vea como alguien que sabe tanto que te considera inaccesible y que resulta al final hasta desagradable hablar con una persona que siempre está en posesión de la verdad absoluta y que siempre está demostrando además que está en posesión de la verdad absoluta. ¿Cuál es otro de los pecados capitales? Bueno, la envidia. Pero la envidia, déjame que te la voy a dejar en ese audio que tienes cuando te suscribas a mi newsletter, que te voy a dejar el enlace en las notas del podcast, en las notas del vídeo, para que puedas escuchar cómo la envidia, que parece que no, sí que afecta a tus resultados de venta y te voy a contar cómo te afecta y cómo puedes solucionarlo. Así que ahí te lo dejo, suscríbete, que tendrás el enlace en las notas del podcast para que puedas escuchar cómo solventar la envidia y, bueno, cómo minimizarlo para poder conseguir lo que tú quieres, que es mejores resultados y en realidad mejores relaciones, ya sea con tu entorno o con tus clientes. El otro que te contaba que también es un pecado capital importante que afecta a las ventas es la avaricia. La avaricia es desde el punto de vista de que hay veces que tú te das cuenta de que puedes vender mucho más a ese cliente, que confía tanto en ti que le podrías vender mucho más de lo que necesita y mucho más de lo que, bueno, o mucho más caro de lo que realmente cuesta tu producto. Eso es avaricia. Avaricia es cuando controlas tanto la relación con tu cliente y una relación tan de confianza que tu cliente ha depositado tal nivel de confianza en ti que lo que tú le digas lo tramita automáticamente, ¿no? Esto te vale para vender a empresas o esto te vale para vender a particulares. Te entra alguien por la tienda, tú le dices llévate esto y se lo va a llevar porque confía en ti. Y a lo mejor en vez de vender un jersey le puedes vender 23. Eso es avaricia. Cuando sabes perfectamente que solo necesita un jersey. Cuando utilizas la avaricia, quizás al principio tu cliente no se dé cuenta y se vaya tan contento con sus 23 jerseys o con un precio mucho más alto por un servicio que generalmente paga, no sé, me lo estoy inventando, 80 € la hora y tú le cobras 120 porque como confía en ti,
has decidido subirle el precio, aunque no tenga sentido, porque ya sabes que siempre se puede justificar una subida de precio, pero aquí estamos hablando de subirle por directamente ganar más, sin que tu cliente lo necesite. Esto es un ejemplo, hay miles de opciones. Cuando tu cliente se va a dar cuenta de eso, y créeme, y al final los clientes hablan entre ellos, los clientes cuando ese cliente se ha llevado 23 jerseys, que es una exageración, pero en vez de 23, ponle 4 o ponle 2 si solo necesitaba uno. Cuando llega a su casa con su bolsa, con los 4 jerseys, y digas que yo solo necesitaba uno, ¿por qué? Con la buena relación que tenemos de confianza no me ha dicho, oye Marta, no te lleves esto. No lo necesitas, si solo necesitas un jersey, llévate esto. Llévate este, o este te queda mejor, o no hace falta, estos son muy bonitos, pero si solo querías uno, llévate este que te va a ser más funcional. Esto por poner el ejemplo del jersey, que siempre parece que estoy poniendo ejemplos de vender a empresas. Pero vendiendo a empresas, vendiendo productos complejos, vendiendo productos sencillos, vendiendo servicios, es lo mismo. ¿Yo para qué te voy a vender? Una mentoría si a lo mejor solo necesitas un curso. ¿O para qué te voy a vender la mentoría más cara si solo necesitas una más barata? Si necesitas más tiempo, más apoyo y necesitas que te acompañe durante 3 meses, todas las semanas, durante una hora y media a la semana, oye, perfecto, genial, la mentoría premium, ahí la tienes y yo encantada de hacerlo. Pero si yo hablo contigo y te cualifico una sesión y me doy cuenta de que no necesitas todo esto, no te lo voy a vender. Por coherencia, por ética y porque me parecería avaricioso. Y te vas a dar cuenta, porque cuando yo te haya vendido algo que no necesitas, si te hayas dado cuenta y te has gastado más dinero, te vas a enfadar conmigo. Y volvemos a lo mismo, se quiebra la confianza. Y cuando se quiebra la confianza, no es que se vaya a enfadar solo ese cliente, es que ese cliente se va a encargar de decirle a muchas más personas lo que le ha pasado, que le has engañado, y con la avaricia llega el engaño, que le has engañado y que por lo tanto eres una persona poco confiable. Y cuando se pierde un cliente, ya sabes que se dice que por lo menos se pierden 7. Así que procura que la avaricia no rompa el saco, como dice el refrán, sino que te centres siempre en aportar valor en la justa medida de que lo necesita y siempre estar desde el punto de vista de aportar, ayudar, vendiendo, que se puede vender mucho, bien y ganar mucho dinero sin engañar a nadie y sin hacerle que se lleve aquello que no necesita. De ahí es que es tan importante no caer en la avaricia, porque es fácilmente quizás sea la más sencilla de caer cuando tienes esa posición de poder, y no te estoy hablando de que te creas superior, sino que te das cuenta de que puedes influir tanto en tu cliente como para que compre cosas de más, para que compre cosas que no necesite. Y ahí es muy sencillo caer en la avaricia por aquello de, oye, ganar más dinero. Pero piensa que quizás si le vendes solo lo que necesita va a seguir comprándote, no, quizás no, seguro que va a seguir comprándote. Y si le vendes más de lo que realmente necesita, no te va a comprar y al final lo que vas a acabar teniendo es problemas porque ni ese cliente ni todo aquel que pueda comentárselo, y créeme, que la gente se dedica a hablar entre ellos, que es lo más normal, va a hacer lo mismo, va a dejar de comprarte y levantar una mala reputación es muy difícil. Ya sabes que la confianza se construye paso a paso, ladrillo a ladrillo, pero se destruye de golpe y volver a reconstruirlo es muy, muy difícil. Y el último de los pecados capitales es la pereza. Ay, la pereza al vender, ¿verdad? La pereza al vender quizás es, bueno, podríamos verlo como la de, es el más ligerillo, ¿no? De los pecados capitales. ¿Qué tiene de malo la pereza, no? ¿Qué tiene de malo la pereza? La pereza tiene de malo muchas cosas. Y con esto no te estoy diciendo que no tengas derecho ni a descansar, ni a relajarte un poco, ni a tomarte un descanso, ni a irte de vacaciones, ni a levantar el pie del acelerador cuando te encuentras mal. No, no estamos hablando de ese tipo de pereza. Estamos hablando de esa pereza que te puede llegar por 2 motivos. Porque te está yendo muy bien y te relajas, y cuando te relajas entra la pereza, o porque está yendo tan mal que piensas que no va a haber nada que pueda hacer remontar esa mala racha, y por lo tanto ya, ¿para qué lo vas a hacer? Y fíjate que es curioso, ¿no? Que se dé por los 2 extremos, porque cuando tú estás trabajando en tu día a día, pin, 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 oye, puedes tener un día de pereza como todo hijo de vecino y un momento, y eso no pasa nada porque eres humano, no pasa absolutamente nada. Pero lo que es malo es que eso se convierta en una tendencia, en un hábito. Ahí es cuando realmente empiezas a tener problemas. Y ahí es cuando en estos 2 extremos, ¿no? La polaridad de me está yendo muy bien, entonces me relajo, o me está yendo muy mal y total, ¿para qué lo voy a hacer? Es cuando tienes que ser más consciente de
que tienes que hacer tus deberes, de que tienes que hacer tu seguimiento, de que tienes que hacer esas llamadas a puerta fría, de que tienes que contactar a tus clientes, de que tienes que continuar. Mira, hoy bueno, ya sabes que yo estoy en continua formación, me he apuntado a una membresía de una persona a la que entrevisté aquí en el podcast, Jesús Alonso Gallo, y en una de las frases que comentaba, hoy teníamos una sesión grupal en la que cada uno contábamos dónde estábamos, qué problemas que queríamos hacer, bla, 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 bla. A una de las personas le ha dicho literalmente esta frase que, vamos, casi me dan ganas de aplaudir porque no puedo estar más de acuerdo. No tienes derecho a desayunar hasta que no hagas esas 10 llamadas que tienes que hacer. Y fíjate que no tienes derecho a desayunar, es decir, tienes que hacerlo a primera hora del día. Las cosas importantes, las llamadas a puerta fría, el hacer ese seguimiento a tus clientes, el enviar esas propuestas, el enviar esas convocatorias de reunión, el pagar esas facturas, me da igual aquello que tengas que hacer que es importante, eso que se llama la roca que tienes que hacer al principio del día, las tienes que hacer antes de desayunar o a primera hora. Y con lo de no tienes derecho a desayunar no significa que no desayunes. Bueno, si haces ayuno intermitente quizás esto tenga menos lógica, pero quiero decir, lo tienes que hacer en el primer momento del día, es tu primera obligación. Y a la hora de vender tú tienes muy claro cuál es tu primera obligación a primera hora de cada día. Lo tienes clarísimo, todo el mundo lo sabe que tiene que mandar esos 3 mails, tiene que hacer esas 3 llamadas, tiene que, no sé, pagar esas 3 facturas, sabes que lo tienes que hacer esas 3 cosas a primera hora del día, sí o sí. Y sin embargo, entra en juego la procrastinación, que va unida a la pereza. ¿Y qué acabas consiguiendo? Bueno, pues que tus resultados no son los adecuados porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Así que la pereza se combate ni más ni menos que con otra palabra que ya sabes que no es nada sexy, disciplina. Disciplina y organización. Eso es lo que te va a permitir, disciplina, organización, método, llámalo como tú quieras, es lo que te va a permitir llegar a aquello que quieras hacer y sobre todo no caer en la pereza, porque la pereza un día lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro. Sabes que yo soy súper fan de los hábitos, pero también soy súper fan de si no puedo, pues no lo hago, porque tampoco me voy a estar sacrificando, yo qué sé, si me duele la rodilla no voy a hacer deporte hoy, porque solo voy a provocar, bueno, pues que tenga mayor dolor de rodilla. No estamos hablando de eso, que es una causa, ¿no? Pero ya sabes lo que dicen de los hábitos, nunca rompas la cadena. Si tú te imaginas hacer tus 5 llamadas de ventas por la mañana como una cadena, en el momento en el que un día no lo haces, esa cadena se ha roto, ese eslabón se ha roto. Si lo haces al día siguiente, bueno, pues digamos que podrías volver a enganchar esos 2 eslabones, ¿no? Dejando el que se ha roto por en medio, enganchas el del día 1 o el del día 3 y el del día 2, bueno, queda ahí colgando una cosa rara y tal, pero sigues continuando. Pero cuando esa cadena se rompe en el día 2, en el día 3 tampoco, en el día 4 tampoco, en el día 5 tampoco, al final es mucho más difícil unirlo, porque ya has perdido la costumbre. Y la costumbre es maravillosa para estas cosas. Es el hábito, es la disciplina. La disciplina es para que el hábito se implante. Una vez que ya está implantado, surge en automático. Pero tienes que hacer ese esfuerzo, palabra también poco sexy, para conseguir llegar a ponerte como primera hora del día a hacer lo que tienes que hacer, para que la pereza no caiga. Porque cuando empiezas el día haciendo aquello que tenías que hacer, sientes tal nivel de motivación porque has cumplido con tu objetivo de hacer esas 4 cosas que tenías que hacer a primera de la mañana, que el resto de tareas que tienes que ejecutar, que no son solo 4, ya quisiéramos que solo fueran 4 a lo largo del día, vas a hacerla de manera natural porque has conseguido la motivación al quitarte ese peso, esa roca, que por eso se llama roca, al quitarte esa roca de encima. Así que procura no caer en la pereza, porque la pereza te conlleva al fracaso, a la falta de resultados y a un círculo más bien vicioso que virtuoso en el que al final es muy difícil de salir. Así que como resumen de estos pecados capitales, recuerda que tienes la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia y la pereza. Y que para que te escuche hablar, para que escuches cómo tienes que tratar la envidia y cómo te afectan las ventas, que afecta muchísimo, recuerda que tienes todo en las notas del podcast para escuchar el audio donde te cuento cómo es la envidia, cómo afecta a las ventas y cómo puedes solucionarla. Y nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que si te ha gustado este contenido, comparte, comenta y hazme saber si te ha ayudado o no te ha ayudado en la consecución de tus objetivos. ¡Nos vemos!